Bienvenidos al tercer módulo del webinar del vocabulario para la representación de los datos de tráfico en una ciudad, donde nos vamos a centrar en los detalles técnicos principales del vocabulario, describiendo las clases principales, sus propiedades y cómo se enlazan unas con otras para poder permitir la publicación de datos abiertos de acuerdo con el vocabulario. Este vocabulario tiene dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, tenemos todas las partes que tienen que ver con los equipos de medición de tráfico y todo lo que podría representarse como mediciones. Por otro lado, tenemos el concepto principal de tramo, que es un elemento principal que vamos a utilizar para estructurar toda la información. Y finalmente tendríamos la parte del vocabulario que tiene que ver con todo lo relacionado con incidencias y los tipos de incidencias con los que podemos trabajar. Si nos centramos en los aspectos relacionados con mediciones, podremos observar que tenemos una extensión de la Semantic Sensor Network Ontology. Esta es una ontología que está definida como un estándar del consorcio de la World Wide Web y que nos describe los elementos principales que podemos tener en cuenta cuando estamos realizando observaciones. Por ejemplo, tenemos el concepto de observación, que es una observación, una medición concreta. Tenemos el concepto de propiedad observable, son las propiedades que vamos a estar midiendo dentro del contexto del tráfico, así como los sensores. Y finalmente podemos medir lo que se denomina un fenómeno de interés, en este caso lo que estamos midiendo, lo que estamos observando es un tramo. Entraremos en más detalle a continuación. Asimismo, tenemos el diagrama correspondiente a las incidencias, que también hemos mostrado anteriormente, en el que las incidencias se asocian a un determinado tramo y las incidencias pueden ser planificadas o no planificadas. Hablaremos de esto también en detalle cuando entremos a describir esta parte del vocabulario. Por tanto, un vocabulario dividido en dos grandes partes, una parte relacionada con las observaciones, las mediciones que realizamos del tráfico y otra parte relacionada con las incidencias del tráfico y conectadas todas ellas por el concepto principal que es el de tramo, un tramo que está asociado a una o varias vías. Como en todos los vocabularios que se están desarrollando en el contexto de esta actuación, de este proyecto Ciudades Abiertas, la documentación en HTML que está disponible en la página web del vocabulario, cuya URL se ha proporcionado en el módulo de introducción y también se proporcionará de nuevo en el cuarto módulo, en el módulo final, contiene todas las definiciones con más detalle y muchísimos más ejemplos de las clases y propiedades de objeto de datos, así como individuos que han sido descritos en el contexto de este vocabulario. Por tanto, animamos a los que están viendo este webinar y quieren comenzar a utilizar este vocabulario para publicar sus datos de tráfico a que vayan a esa documentación una vez que hayan visto el webinar y quieran entender con mayor detalle cómo funciona este vocabulario. Comenzamos ahora con detalles específicos del vocabulario, intentando describir uno a uno los principales conceptos, las principales clases que han sido definidas, así como sus propiedades. Por un lado tenemos el concepto, muy relacionado con las mediciones, de equipo de tráfico, equipo de medición de tráfico. Los equipos que tenemos de tráfico tienen sus propias URIs, sus propios identificadores. En este caso, esta URI con el número 100 nos la hemos inventado, pero para hacer más sencilla su descripción, y estamos describiéndola como un equipo de tráfico de nuestro vocabulario de tráfico. Tendrá sus identificadores, descripciones, nos indica el número de sentidos y carriles que está observando, nos indica también si es un equipo de tráfico urbano o no. Tenemos su geometría, luego hablaremos más en detalle de cómo representar la geometría utilizando Sparkle, GeoSparkle. Sabemos o indicamos el tramo o tramos que está monitorizando y finalmente
tenemos una clasificación de tipos de equipo de tráfico que ha sido creada con la ayuda de los expertos de dominio de este vocabulario por parte de los ayuntamientos. Concretamente, en este ejemplo concreto, estamos identificándolo como un radar. Si continuamos con los equipos de tráfico y nos centramos fundamentalmente en los dispositivos de medición de tráfico, los que tenemos aquí, podemos ver que se trata de una subclase de los equipos de tráfico que nos van a permitir observar propiedades de medición de tráfico como la ocupación, la carga, etc. Lo que tenemos, por tanto, aquí en este caso es el dispositivo de medición de tráfico 100, que es un dispositivo de medición de tráfico, como indicamos aquí, que de nuevo comparte muchas de las propiedades con el equipo de tráfico, dado que se trata de una subclase, y en este caso adicional añadimos dos aspectos. Uno es si está en servicio o no, y otro es cuál es su frecuencia de medición. Finalmente, como hemos dicho, observa una geometría concreta, monitoriza un tramo, como hemos dicho anteriormente, y en este caso como tipo de equipo de tráfico es un lazo magnético, de acuerdo con la clasificación que hemos realizado de manera consensuada. Vayamos con más detalle ahora a las propiedades de medición de tráfico. Cuando estamos hablando de las propiedades de medición de tráfico, de nuevo tenemos un conjunto de propiedades que hemos preidentificado en este vocabulario. Concretamente aquí estamos hablando de la propiedad de medición de tráfico carga, pero también tenemos la velocidad, la intensidad, la ocupación como otro, o el nivel de servicio como otras propiedades que pueden ser medidas en un determinado tramo y que son propiedades que son medidas por los distintos tipos de dispositivos de medición de tráfico. En este caso tenemos la carga de tráfico que se mide como porcentaje. Hemos comentado anteriormente que tenemos lo que se denominan geometrías. Concretamente, un dispositivo de medición de tráfico, un tramo, tienen una geometría asociada. En este caso nos estamos centrando en un dispositivo concreto que se encuentra en un determinado punto que tiene una latitud y una longitud. Nos pasamos ahora a la parte de incidencias. En lo que tiene que ver con incidencias, hemos identificado la posibilidad de tener incidencias de manera general que pueden ser planificadas o no planificadas. En este caso tenemos la incidencia, de nuevo, número 100, que es de tipo incidencia, que tiene una descripción asociada. Normalmente esto es lo que solemos presentar en aplicaciones web o móviles cuando identificamos una incidencia en un determinado tramo y que tendrá un conjunto de información como fecha de creación, fecha de comienzo y fecha de finalización, fecha de fin prevista en el caso de las incidencias planificadas y también en las no planificadas, número de sentidos y carriles, tipo de incidencia, en este caso tenemos también una clasificación y en este caso concreto lo que estamos diciendo es una incidencia de obras y finalmente a qué tramos afecta esta incidencia. Finalmente podemos hablar del concepto de observación. La observación es la que se realiza con una propiedad de medición del tráfico. Específicamente tenemos una observación de tráfico a la que damos un código cualquiera, compuesto en este caso por la fecha y hora en la que se ha producido, pero podría ser un hash que se creara para cada una de las observaciones que se están realizando de tráfico. Las observaciones de tráfico tienen un tiempo de resultado, es decir, cuándo se ha realizado esa observación, un resultado, 60 en este caso, un atributo que nos indica si ha sido validada o no, puesto que muchas observaciones suelen ser validadas. También tenemos información sobre el sensor que ha realizado la validación, la observación, la propiedad observada, en este caso la carga, el objeto que se ha observado, en este caso el tramo, número 100, y finalmente el tiempo en el que se ha producido específicamente la observación. En este caso, este tiempo está definido como un intervalo, dado que las observaciones de carga se realizan en un intervalo de tiempo. Los intervalos de tiempo se definen como time proper interval, de acuerdo con la ontología de tiempo del W3C, con un comienzo y un final, tal y como tenemos identificados aquí.
tenemos un proper interval que tiene un comienzo y un final, y ese comienzo y final pues son los que se indican aquí, que son instantes de tiempo, ¿no? Pues desde el 23 de abril del 2020 a las 11:44:55 al 23 de abril del 2020 a las 11:45:00, es decir, 5 segundos, una observación durante 5 segundos. Finalmente, tenemos la información correspondiente a un tramo, que como ya hemos dicho es el concepto central de este vocabulario. Este tramo 100 es de tipo tramo, tiene una determinada geometría que se define, se utiliza GeoSparkle para ello. Tenemos información sobre inicio y fin, que van a ser puntos que tendrán información asociada, de nuevo su geometría, etc. Y finalmente puede estar asociado a una o varias vías, concretamente en este caso está asociada a la calle número 100 del callejero. Todos estos números, de nuevo, han sido números inventados con el objetivo de simplificar la explicación que hemos realizado aquí. Con esto terminamos la presentación de este módulo del webinar para la representación del vocabulario, para la representación de datos de tráfico, en el que nos hemos centrado en los aspectos técnicos del vocabulario, identificando las dos grandes partes del vocabulario. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las observaciones en las que tenemos en cuenta una ontología estándar como la W3C, Semantic Sensor Network Ontology, y por otro lado, teniendo en cuenta el aspecto relacionado con las incidencias que pueden ser planificadas o no y para las cuales hemos creado una categorización de incidencias de manera consensuada con los 4 ayuntamientos participantes en esta iniciativa.